muy buenas, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Makini desde Colorvisión para ustedes, donde quiera que estén, en Santo Domingo o en los Estados Unidos. En esta entrega hablemos al inicio de Google y de su gran utilidad para la desmemoria, para el cinismo y el olvido. Fue Sófocles, el gran poeta trágico, autor de Antígona y de Edipo Rey, quien dijo lo siguiente: nada extraordinario llega a la vida de los mortales separado de la desgracia. Lo que significa, lo que quiere decir que nada es tan bueno que no traiga algo malo. Y el buscador Google no es la excepción. Pues miren ustedes que a pesar de haber convertido el mundo en un pañuelo y acumulado gran parte del conocimiento y la información del planeta, a su vez, con el control de la información personal de quienes lo utilizan, este buscador, hablo de Google, ha conducido a la humanidad a la era del capitalismo de la vigilancia, que es precisamente el título de un libro fundamental escrito por la profesora Shoshana Zuboff, quien define esta etapa del capitalismo como un movimiento, cito, que aspira a imponer un nuevo orden colectivo basado en la certeza absoluta y en la expropiación de derechos humanos cruciales que perfectamente puede considerarse como un derrocamiento de la soberanía del pueblo. Termina la cita. Como pueden ver, esas son las sombras de un nuevo sistema social, económico, tecnológico, del cual Google, junto a Facebook, Instagram, Twitter, Apple y Microsoft, es el gran estandarte. Sin embargo, ese sistema también tiene sus luces, entre ellas su gran utilidad como arma para desenmascarar, por ejemplo, en la política, desde la oposición o desde el gobierno, a quienes juegan al triste juego de la desmemoria de los pueblos, según situación y circunstancia. Digamos entonces que nada como Google para predecir el pasado. Y precisamente tomando a Google como base, nuestro presidente, el presidente dominicano Luis Abinader, ha pronunciado con mala leche y gadejo la que podría ser la frase del mes y posiblemente la frase del año. Es esta: hay una herramienta muy poderosa contra el populismo y la demagogia. Esa herramienta poderosísima se llama Google. Es muy fácil de usar y buscando en ella se descubren muchas verdades. Y así es, tiene razón Abinader Corona. Bien haría el Ministerio de Educación, atención Roberto Fulcar, el Ministerio de la Presidencia, con la alianza del CONET y el visto bueno de la Embajada, bien harían todos con disponer la organización de talleres gratuitos en las calles, en los semáforos, para enseñar a los ciudadanos a utilizar las bondades de Google en la lucha política y en la vida misma. Así, por ejemplo, cada vez que un político de la oposición o del gobierno, no importa, pretenda navegar en el discurso cínico de la desmemoria, el resto de los mortales podremos acudir raudos y veloces a Google y en milésimas de segundos, y esto de milésimas de segundos no es una exageración, encontraremos la evidencia que desnuda a quien exige al otro lo que no fue capaz de realizar o al gobierno que se niega a hacer lo que prometió en campaña. La frase del presidente Abinader es lapidaria, algo así como un sombrero jodedor que sirve a más de uno, pero ay de los pueblos en su desmemoria y su desolvido. Nos vamos a la pausa y cuando retornemos, precisamente en la Semana Mundial de las Telecomunicaciones, conversamos con el presidente de Indotel y tercer vicepresidente del gubernamental Partido Revolucionario Moderno. Nelson Arroyo estará con nosotros después de la pausa. Continuamos y recibimos a don Nelson Arroyo, el señor presidente de Indotel y tercer vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido, un placer, Nelson. Gracias, don Pablo, por la invitación a este espacio. Siempre es un privilegio estar contigo. La verdad, el privilegio es mío tener al presidente de Indotel en la Semana de las Telecomunicaciones, además en la semana de su rendición de cuentas. ¿Qué ha pasado esta semana en Indotel? Bueno, esta semana, ¿Y qué se ha informado? Tal como tú has dicho, pues se celebra la Semana de Telecomunicaciones, que tuvo como evento principal
un evento que realizamos el pasado martes, donde acostumbramos a rendir cuenta de qué es lo que ha pasado, está pasando o pasará en el sector de las telecomunicaciones. Entonces ahí nosotros desglosamos diversos puntos que van desde la eficiencia administrativa hasta las innovaciones tecnológicas tendente al cierre de brecha digital que estamos haciendo en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Entonces ahí hablamos de manera principal de proyectos de cierre de brecha, anunciamos al país, y ya habíamos hablado un poco de eso, pero de manera formal desglosamos de que se está preparando todo un proceso de licitación para llevar fibra óptica a los 26 municipios que no lo tienen, con los distritos municipales, municipios estos que están ubicados de manera principal en la región sur del país, que es la región donde la brecha de pobreza, no solamente en telecomunicaciones, sino en cualquier cosa, más se siente. Entonces, esos municipios que están ubicados, extrañamente, hay uno muy cercano aquí que es el municipio de Los Cacao, en la provincia de San Cristóbal, está Rancho Arriba en Ocoa, hay municipios de Bauruco, Independencia, Pedernales, San Juan, Elías Piña, y solo en el norte está la provincia de Dajabón con 2 municipios representados. Después todos los demás están en la región sur del país. Eso va a conllevar una inversión, porque nosotros tenemos un préstamo aprobado hace tiempo ya con el Banco Interamericano de Desarrollo, unos 115 millones de dólares, que van a ser destinados a cubrir diversos renglones, que va desde televisión digital, cierre de brecha, capacitación digital, entre otros. Pero ese componente se llevará una parte importante, lo cual, reitero, va a permitir que esos municipios tengan fibra óptica para recibir no solo una señal de internet, sino una señal de calidad, que es la diferencia, porque a veces hablamos de cuántas comunidades no están servidas. Una cosa es la comunidad que no tiene ningún tipo de servicio, otra cosa es una comunidad que tiene un servicio pero muy deficiente. Claro. Nosotros vamos a desplegar fibra óptica, lo cual va a permitir que proveedores, muchas veces pequeños proveedores locales, puedan entonces dar el servicio. Ahora bien, pero eso va a afectar el precio a que se ofrezca el servicio. Claro. Porque si el santo gobierno a las telefónicas les pone la fibra óptica hasta ahí, vamos a negociar. 2 cosas va a afectar. Primero, el que gane ese proceso de licitación tiene el compromiso de brindar internet gratuito a todas las instituciones del Estado que estén en la zona. Llámese incluidas las escuelas, hospitales, todo eso. Y segundo, el que va a tener más posibilidades de ganar la licitación es aquel que ofrezca un mayor subsidio al servicio de los más carenciados. O sea, por ejemplo, ese grupo de personas que están en el ICB1 y ICB2, que es el renglón más grande de pobreza del país. Entonces, si tú me dices, mira, yo te puedo llevar el servicio a más comunidades y a la vez te lo puedo llevar más barato, sobre todo a esos pobladores de menores recursos. Entonces, ahí está la cuestión. Eso te da la posibilidad. Pero como esos son los municipios más apartados, más pobres, que tienen más dificultad, cuando esto se logre, estamos hablando de que al fin va a funcionar algo que viene de lejos. Eso lo planteó el primer gobierno del PLD, se habló de eso, y todavía hoy, 24 años después, no se ha logrado, que es el verdadero gobierno electrónico, que todo esté en el sistema, pero cuando digo todo, es el hospital pequeñito de Rancho Arriba. Eso va a facilitar, aunque el gobierno a través de la OPTI está trabajando en todo lo que es gobierno electrónico. Y hay un gabinete también de transformación digital que dirige Lisandro Macarrulla, que está trabajando en esos aprestos. Pero que tal sin como esto, tú dices, ese trabajo no se puede hacer. Eso que nosotros estamos haciendo va a complementar en gran medida que ese gobierno electrónico pueda ser suficiente y eficiente, o sea, que pueda abarcar todo el territorio nacional. Con ese cierre de brecha en esos 26 municipios, más algunas comunidades dispersas que hay que
que estamos revisando. Porque a veces hay una comunidad que creció, un nuevo barrio que se creó y que no está servido. O sea, estamos viendo todos esos elementos para tratar de que en un tiempo prudente la República Dominicana pueda tener un verdadero cierre de brecha. Y que Dios nos libre, en el futuro somos afectados nueva vez por otra pandemia parecida, igual o menor que esta, y si tendríamos un día que regresar a las clases virtuales, pues haya garantía de que desde los hogares dominicanos se pueda pues dar esa clase con calidad. Ok, en ese sentido, ya me explicaste y te lo agradezco mucho, la aclaración es valiosa, que las telefónicas van a llevar, que el Estado va a llevar la fibra óptica hasta esas comunidades, a cuenta los Minoplis dinero del Estado Dominicano. Entonces, porque esas comunidades no son muy atractivas la inversión. No, por eso, Entonces, por eso y lo celebramos mucho cuando me lo informaste el año pasado aquí mismo. Pero donde va mi sugerencia, existe una cosa que se llama el CIUBEN, donde el Estado Dominicano tiene ubicado perfectamente a la inmensa mayoría de los que están en categoría de pobres. Sí. Y de pobreza extrema. ICB1 y ICB2. Ok, y no se podría, no podría el Estado subsidiar, es decir, si tú tienes el carnet de CIUBEN, yo te subsidio la Internet, porque la Internet es la separación entre la barbarie y la civilización. ¿Se ha pensado en eso? Sí, esas son de las cosas que incluso preocupan al presidente de la República. Tú sabes que a veces hay un asunto de disponibilidad de fondos, pero se está pensando que entre la canasta subsidial haya un componente. Hemos estado hablando precisamente con Gloria Reyes también, y hay apresto o intenciones o buena voluntad para hacer eso, que la buena voluntad depende en todas las cosas, de que haya buena voluntad. Pero también, luego depende que haya dinero, porque tú sabes que la economía es el manejo de la escasez. O sea, las demandas son ilimitadas, más los recursos son escasos. Me refiero que ahí las telefónicas pueden ayudar al Estado Dominicano. Entonces, en una alianza, la telefónica que gane, Claro, Altiz, la que gane, junto con el Estado, baja un poco los precios para ese servicio y el Estado en sería esta primera maravilloso. etapa lo que vamos a lograr es un subsidio a la carencia, no una gratuidad, pero yo soy de lo que creo que debemos caminar en el futuro hacia eso, porque tal como tú señalas con mucho tino, si hay algo que diferencia hoy a una persona de otra, o a una ciudad de otra, o a una provincia de otra, es la brecha digital. Por ejemplo, tú tienes en el Distrito Nacional que la gente tiene acceso a Internet, o sea, que pueden contratar un servicio de Internet sobre el 60%, pero en Pedernales apenas un 4%. Claro. Y eso crea una diferencia abismal. Y los que trabajamos con Internet sabemos, por ejemplo, ayer en la ciudad de Santo Domingo hubo cortes de electricidad por un asunto de unas reparaciones. Y es increíble cómo se paraliza la actividad. O sea, ya no se puede vivir sin Internet. A menos que tú tengas una planta. Entonces, bueno, eso hay que acelerarlo porque es como en el poema, juntos y a tiempo, no es llegar solo. Y tú vas a lograr no solamente en lo que tiene que ver con educación, sino incluso con la inserción laboral de mucha gente que hoy podrían trabajar desde República Dominicana para una multinacional en el extranjero, pero para eso tiene que tener conectividad y tiene que tener una señal de calidad. Entonces, esas cosas estamos trabajando. También hablamos y dimos a conocer en ese evento la campaña educativa para la implementación de la televisión terrestre digital, que después de mucho tumbo, finalmente está llegando el momento. Tú sabes... ¿Qué te parece si hablamos de eso después de una pausa? Porque es demasiado importante, porque tiene que ver con nosotros, con la televisión. Ya regresamos en esta conversación con el presidente de Indotel y tercer vicepresidente del PRM, el doctor Nelson Arroyo. Ya regresamos. Continuamos, Nelson Arroyo, televisión terrestre digital. Vamos camino hacia eso. ¿En qué va a consistir?
Lo primero decirte, Pablo, que aquí se está hablando de televisión terrestre digital desde el año 2010, Ah, no, que es que los políticos teorizan. que se emitió Desde el gobierno se teoriza lindo. el primer decreto que sí. establecía el 2015 como la fecha de entrada de la televisión. Luego en el 15 se hizo otro decreto para el 21, pero no se hizo mucho. Desde que llegamos al Indotel, elaboramos las mesas técnicas y dimos los pasos conjuntamente con el sector de discusiones, entendimiento para lograr eso. La fecha está llegando, precisamente ya van a ser 2 semanas, lanzamos una licitación internacional para la adquisición de 450,000 cajitas convertidoras que van a permitir convertir la señal análoga de esa televisión abierta, o sea, estoy hablando de esa televisión que se ve por antena, no la televisión de cable, porque cuando hablamos de televisión digital o terrestre digital ya no estamos hablando de la televisión por cable. Exacto. La idea es que las personas que no tengan un servicio de cable lleguen a tener una televisión de la misma calidad en imagen y sonido que lo que tiene el servicio de cable. Exacto. O sea, que la gente que vive en una encumbrada montaña del país, en una provincia apartada, allá en los fríos. Seguimos en la misma línea de lo anterior. Exacto, de seguir dándole prioridad a la los más gente, necesitados. a los más necesitados. Entonces, el gobierno va a donar esas cajitas convertidoras. Sí, pero ¿en qué está la licitación? ¿Va a comenzar? ¿Se está pensando mañana? No, ya quizás? se lanzó. ¿Hay tiempo? ¿Cuándo eso va a estar aquí? Ya. Bueno, la licitación se lanzó hace 2 semanas. Ok. Ya se lanzó. O sea, el proceso está abierto. Se están recibiendo las ofertas. Okay. Ese proceso se lleva alrededor de 3 meses. O sea, en 6 meses. Nosotros aspiramos que ya para el último trimestre del año ya estén esas cajitas convertidoras en el país, lo cual va a permitir, porque no solamente es suficiente con que declaremos el apagón analógico, si la gente no tiene los aparatos disponibles para recibir la señal, porque la idea es que pasemos a la televisión terrestre digital, pero que la gente pueda recibir los beneficios de eso. Lo que pasa es que ustedes, los políticos, los gobiernos, les gusta mucho anunciar cosas. Si tú no tienes las cajas, no te pongas a hablar de televisión y de apagón análogo y qué sé yo qué. Cómprame la caja primero. No, porque las cajas no es lo único. Había que determinar una serie de cosas. Por ejemplo, el estándar en que íbamos a trabajar. Está bien. Cuando nosotros empezamos, hablamos del ATSS 3, pero lo vamos a hacer en el 1 porque... Pero tenemos 11 años teorizando, sí, y ahora es que parece que con Dios y la Virgen en 6 meses, con Dios y la Virgen en 6 meses lo vamos a tener. Sí, pero tú lo dices muy bien. Se pasó ese tiempo teorizando. Con nosotros nos lo hemos pasado trabajando, que es diferente. Reconocen eso, por favor. O sea, desde que llegamos, comenzamos con el sector a discutir, o sea, sobre la cantidad de megahertz que podrían usarse, si eran 3, si eran 6. Todo eso estaba en el limbo, se definió con nosotros. Entonces, en la mesa. En la mesa de trabajo, porque por eso se crearon mesas técnicas para darle seguimiento, porque el problema es que no basta con tú anunciar un proyecto. Primero, cuando tú haces un proyecto, tú tienes que determinar quiénes son los involucrados en ese proyecto y qué piensan ellos de ese proyecto. Y después que tú discutes con ellos el proyecto, entonces tú determinas cuál es la medida central que tú vas a terminar. ¿Es una crítica o una autocrítica? Bueno, todos tenemos que mejorar en eso, pero hay una crítica al pasado, lógicamente, a la falta de planificación, pero no soy yo que la he hecho, eres tú que la has hecho. Yo le estoy dando seguimiento a tu crítica. Ahora, lo que estoy diciendo es que nosotros sí hicimos la tarea. Sí. Y como hemos hecho la tarea, por eso, en el menor tiempo posible, va a haber la televisión terrestre digital, porque, te reitero, el Estado no va a hacer la inversión que está haciendo para seguir haciendo poesía. Claro. Hemos pasado del dicho al hecho, de la teoría a la práctica, y eso es lo que estamos consiguiendo con eso. Entonces, beneficio para los usuarios, claramente, ya esa imagen distorsionada que se ven en los canales de nuestras comunidades rurales no se va a ver. Gente que tiene que pegarse
al televisor para Estamos hablando de escuchar. que el programa especial que va a ser Color Visión para el 24 de diciembre, los pobres dominicanos, el país podrá ver ese programa en calidad digital. Sería la meta. Nosotros no queremos tampoco Presionarse más de la esclavizarnos cuenta, con el entonces. tiempo, Ajá. porque el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su Sí, colaboración. pero ¿de qué depende O sea, esto? Porque tenemos los chelitos, el préstamo está ahí ya, ¿verdad? Perfecto. Se llamó a la mira, licitación. yo te voy a ser franco, La mesa nosotros negoció ya. teníamos pautado Sí. el apagón total para el mes de diciembre, pero yo creo que eso va a haber que moverlo ligeramente. Tú vas a decir otro Ok. movimiento. Bueno, pero es un movimiento que lo hemos determinado en la práctica. En los próximos días ya, el Consejo Directivo del Indotel fijará las fechas finales, Ok. porque ya estamos llegando al momento de la conclusión del proyecto. Pero lo que yo te aseguro es a ti que ya eso no va a ser más que un discurso, ni una campaña, ni una promesa, que ya eso es una realidad. Y que va a ser un ganar-ganar, porque va a ganar el usuario, pero también van a ganar los prestadores de servicios de radiodifusión televisiva, Ahora, porque van a poder darle un mayor contenido a la gente claro. y a la vez va a reducir los costos operativos, que es mucho menor con la televisión digital que con la televisión análoga. Déjame decirte que qué bueno que tú lo tienes claro, porque lograr eso, esa es la joya de la corona, la joya de tu gestión, porque en algún momento los gobiernos pasan, a veces hay ascenso en la vida política de un funcionario, a veces ocurren cosas. Pero otra joya de la corona que ya Sí. se está comenzando a implementar, lograr en nuestra gestión, Sí. es la implementación de la tecnología 5G, que aunque va caminando en cierne, empezando, ya hoy Sí, ¿por dónde vamos? Sí. las empresas que ganaron la licitación tienen la oportunidad de dar el servicio, una cosa también el aparato, todo eso está en discusión entre ellos, la parte comercial, pero estamos ya en Santo Domingo, La Romana, Santiago y la provincia de la ¿Y Altagracia. con O qué sea, ritmo va creciendo eso? no manejo los datos exactos, Ujú. pero la fase de implementación a veces es medio lenta porque depende si la gente tiene el equipo adaptado a esa tecnología, Claro. etcétera, etcétera. Entonces, ahora las empresas prestadoras están haciendo su campaña publicitaria, podría decirse educando a la gente sobre eso, pero la realidad es que ya está. Y que pasado el tiempo, eso va a ganar terreno y va a revolucionar completamente Sí. la tecnología en el país. Y eso es un logro de nuestra gestión, porque nuestra gestión Sí. fue que diseñamos la licitación, llevamos a cabo la licitación y ya hicimos las adjudicaciones a la prestadora que tenía que hacerse. O sea, esto es un gran logro, un gran hito de muchas cosas que hace tiempo que no se lograban en el sector de las Hay telecomunicaciones. que acudir al apóstol Martí, que decía que la mejor forma de decir es hacer, mostrar resultados. Y uno no puede hablar con el presidente de Indotel sin tocar el tema del servicio a los usuarios, porque las quejas van y vienen, por lo menos en las redes uno ve gente desesperada con tal o cual compañía. ¿Ha mejorado la regulación, que es un trabajo de Indotel, al servicio que ofrecen las telefónicas? Claro que sí, nosotros hemos trabajado en ese aspecto. Lo primero incluso que hicimos es modificamos el reglamento para reducir los tiempos en los reclamos. O sea que si Eso un lo reclamo hicieron. sí lo Eso hicimos. está hecho. Claro, si un reclamo duraba antes 3 meses, ahora el proceso se redujo a la mitad. O sea, reduciendo los tiempos. Y te puedo decir que también las prestadoras han tenido que devolver dinero a usuarios por situaciones de violación, aunque también debo reconocer que muchos de los reclamos también eran producto de la falta de, podríamos decirse, no encontraré la palabra, de conocimiento real de la gente de qué fue lo que contrató Claro, al sí. momento de contratar. Ahí está Entonces, la letra chiquita. Que dice, correcto. mire aquí, señor. El Departamento de Atención al Usuario Sí. del Indotel ha logrado resolver la mayoría de casos a través de la conciliación. Okay. De que ambas partes entiendan qué fue lo que hicieron y cómo lo hicieron. Y el lío de medir la velocidad, que yo pago por tanto, Ya pero hicimos. entonces entré a medir, qué sé yo qué, y nada más ya. corre a tanto.
ya hicimos, Pablo, Ajá. la primera, o sea, ya publicamos la primera de las mediciones. Usted puede ir a la página web del Indotel Sí. y ahí usted puede ver la calidad del servicio en cada región del país por prestador. O sea, Indotel tiene esa capacidad ya. Sí, sí, no, hicimos la medición y la publicamos. O sea, por lo tanto, tú puedes acceder a nuestra página web en lo que tiene que ver con el servicio y tú vas a encontrar ahí qué servicio brinda cada prestadora, cuál es la mejor o cuál tiene mejor desempeño en tal o cual región del país. Porque cuando llegamos al Indotel, otra cosa de hablar haciendo fue que no teníamos los aparatos, y te lo dije la última vez que vine, vamos a comprar los aparatos para nosotros hacer la prueba Drive Test para medir la calidad del servicio Sí, ahora, de telefonía siendo móvil. honesto, lo Ya recuerdo lo tenemos sí, 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 y ya lo dijiste aquí. comenzamos a trabajar y ya están las publicaciones que te invito que tú puedes entrar, que es un hombre acucioso, y estamos instruyendo a la gente a través de nuestras redes sociales para que aprendan cómo acceder y puedan ir teniendo los conocimientos y a la hora de contratar puedan hacerlo con conocimiento de causa. O sea que la persona que necesite un servicio mediante la entrada Sí, a puede la consultar página, y ver ver. en el área tal cuál es la compañía sí, que brinda un sector más, un servicio más y eficiente. tengo los precios aquí, 0 Exacto. mata 0, 3 que llevaba Correcto. 16, por ahí nos vamos. Perfecto. Efectivamente. Entonces, estamos haciendo eso y muchas cosas más. Mm, Decían algunos actores Sí. del sector, me decían a mí a veces preocupados, "Pero es que usted va muy rápido". Y yo le he dicho, bueno, el problema de la rapidez de nosotros es que en el pasado se hicieron muy pocas cosas y como se pasó tanto tiempo sin hacer, entonces ahora hay que hacer. Y nosotros estamos encarando al mismo tiempo muchas cosas. Pasó con el asunto que hablamos del cierre de emisoras, 8 emisoras cerradas en 10 años, 51 emisoras cerradas en año y 9 meses. O sea, la diferencia ¿Y en qué gestión. está lo de la creación de más emisoras? ¿Ya eso hay una veda? ¿En qué está Hay una eso? veda porque primero quisimos reorganizar el espectro radioeléctrico. Tú no puedes seguir Claro. aumentando el desorden. Entonces, si tú no tienes algo organizado, tú entrar nuevos actores a la desorganización, lo que va a aumentar el caos. Entonces, ahora cuando terminemos todo ese proceso de adecuación, reordenamiento del espectro radioeléctrico y en el momento oportuno, porque no estamos politicando, porque para mí como político sería muy bueno estar dando emisoras, amigos, allegados, qué sé yo. Precisamente. Eso me haría más popular Sí, sí, con la simpático. gente, pero a la verdad es que no estamos en eso, lo que estamos en hacer las cosas bien hechas. Pero ¿cuál va a ser, cuando esto se resuelva, cuál va a ser el procedimiento La para la persona licitar por una emisora? Bueno, ahí... ¿Qué se va a hacer? Para la no, transparencia. se hace una licitación con sus pliegos y cada quien competirá acuerdo al pliego de la licitación. Eso no es que se la voy a dar a fulano porque es amigo mío o a fulano porque Pero eso, pertenece ¿quién lo va a la decidir? misma línea. El pleno de El Indotel. consejo del directivo consejo. lo decide y luego se crea una comisión, esa comisión elabora los pliegos de peticiones y entonces se va a un concurso público, porque es que no se puede asignar frecuencia de manera medalaganaria. La propia ley 153-98 establece el procedimiento de otorgar las nuevas asignaciones, que es a través de licitación pública. Bueno, tenemos que ir a una pausa porque además de presidente de Indotel, este amigo nuestro es el vicepresidente, uno de los 3 vicepresidentes del Partido Revolucionario Moderno. Es decir, que la política nos espera. Ya regresamos. Señor vicepresidente Arroyo, perdón que baje el nivel, pero venimos de la presidencia de Indotel a la vicepresidencia del partido. Eligieron sus autoridades. ¿Podemos hablar un poco de esa nueva directiva y de algunos ruidos que hubo en torno al tipo de elección que se utilizó? Ciertamente la ley establece varios métodos democráticos para escoger una dirección. El artículo 25 de la ley 33-18 habla de un método democrático y luego el 45 se asimila donde habla de los métodos. Entonces, de esos métodos disponibles, el PRM entendió su dirección ejecutiva, su dirección, su comité nacional entendió
que en este momento el PRM debía concentrarse más en la labor de apoyar al gobierno, porque estamos en situaciones difíciles que no son culpa de situaciones locales, sino mundiales, y que distraernos ahora en una convención nacional, salir todo el mundo a hacer campaña por el país, a recoger votos, iba, reitero, a distraer un poquito. Por eso, como la ley, porque ¿qué habían hecho tradicionalmente los partidos en el poder? Prorrogaban, postergaban la escogencia de la dirección. Pero como la ley ahora obliga que hay que hacerlo cada 4 años, o sea, no debe exceder de un mandato constitucional, entonces estábamos obligados a hacerlo y escogimos el método que en el momento entendíamos que era el más conveniente. No significa que va a ser permanente. No, porque son alternativas que De momento. que dan los Entonces, estatutos. y que la mayoría estaba de acuerdo. Lógicamente, hubieron pequeñas discrepancias. Pero sonoras. Pequeñas discrepancias. Sí, no bueno, me llamas sonoras, mediáticamente yo sonoras. A nivel de la base eso no ha producido mayores inconvenientes. Tú sabes, como buen periodista que eres, que el periodismo está diseñado para levantar la noticia que provocan diferencias, porque la noticia buena, la gente la lee, pero no le presta tanto interés. Entonces, cualquiera que dé una declaración, no significa que sea cualquiera, un compañero que le haya dado, recibe ese eco, pero cuando tú te vas a las bases del partido, las bases del partido no han tenido mayor inconveniente. Y no era una buena oportunidad, Nelson, para que el PRM se reuniera, o sea, que esto fuera una fiesta democrática desde las bases, porque al reducirlo a delegados, más de uno ha comentado que no da participación a las bases y que precisamente es lo que quieren las bases, participación no solamente en términos laborales. No hubiese sido bueno, porque veo al presidente que esta semana, creo que fue el miércoles en Palacio, si mal no recuerdo, que anunció que el gobierno y los funcionarios van para la calle. Sí, eso fue efectivamente esta semana. Pero mira, por ejemplo, nosotros hicimos un acto de apoyo a la candidatura en San Pedro de Macorís, que es mi provincia, en el bajo techo del complejo deportivo. Para mí es el acto más grande que se ha hecho en cualquier momento de la historia apoyando un evento político, y ahí estaban las bases, apoyando eso. Lo que pasa es que es el momento para montar un proceso convencional de amplia base, se lleva mucho tiempo, muchos esfuerzos y a veces distracción de tiempo. Y hay que decirlo, no podemos negarlo, que muchos de los funcionarios estamos en el gobierno, porque ¿para qué se forma un partido político? Es para llegar al gobierno y para gobernar, y de gobernar tratar de dar respuestas a los problemas más acuciantes de una sociedad. Entonces tú no vas a tener un partido por un lado y un partido por otro. Lo que la base ha entendido, como lo entiende el mundo moderno, ¿qué pasa en el mundo moderno? Cuando una dirección partidaria gana unas elecciones, nadie osa desafiar su no continuidad. Ahora, cuando pierde, que quizás es lo que debería llegar un momento en este país, lo que hacen los países desarrollados, cuando una dirección pierde una elección, que renuncia. Claro. Aquí no Pone el cargo a disposición del partido. Yo, independientemente de esa discrepancia de criterio, algunos compañeros, todo ha salido muy bien. Y yo creo que ha mostrado la madurez del Partido Revolucionario Moderno. Y entre esos cambios que han ocurrido, ¿hay algunos planes para ejecutar desde la nueva dirección del partido? Aunque yo sé que Carolina y Paliza repiten, pero ¿hay algún plan específico que podamos mencionar? Bueno, ahora, porque esa fue la primera fase del proceso, tú sabes que ahora viene la elección de los comités provinciales, municipales y zonales, la escogencia de las nuevas secretarías y direcciones, una vez, y la conformación del nuevo comité nacional. Una vez esté terminado ya todo ese organigrama, entonces la nueva dirección, los nuevos elegidos, nos sentaremos para elaborar el plan de acción que va a ejecutar el partido a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, ese es algo que es una discusión que está pendiente y que debemos celebrar y que en su momento la anunciaremos a todo el país. El PRM, que es de alguna manera el PRD, arrastra una historia
de crisis en sus gobiernos, de las cuales no es necesariamente responsable, qué sé yo, como el ciclón David, la tormenta Federico, o la misma crisis bancaria, es algo de más de un gobierno y más de un presidente, pero también está lo que fue la década perdida, aquellas Los años exigencias 80. del FMI y abril del 84. Eso es grave. Ahora, no recuerda uno en la historia política un gobierno que haya iniciado en tan adversas circunstancias. Así es. Y así es, y iba la cosa mejorando porque ya el COVID va, si no de paso, como que nos estamos acostumbrando, ¿no? Coño, y de repente viene Rusia, invade al granero de Europa, arde. ¿Qué está haciendo y cómo evalúa Nelson Arroyo la estrategia del gobierno, lo que ha hecho el gobierno ante esta situación cuyo matiz principal es la cuestión de las alzas de los precios, la bendita inflación, que ya hasta el Banco Mundial se lo dijo? Correctamente, si tú analizas al gobierno del presidente Luis Abinader en un contexto mundial tranquilo, estable, tú podrías tener quizás cualquier valoración, positiva, negativa, regular, buena, como tú quisieras. Pero cuando analizamos este gobierno en el verdadero contexto que inició, este ha sido un gobierno excepcional. Lógicamente que los intereses políticos de gente que no se acostumbra, no se resisten a estar o vivir fuera del poder, provocan comentarios como lo del expresidente de la República, Leonel Fernández, que ha estado criticando cosas sin plantear ninguna solución. Si tú analizas la inflación en la República Dominicana, es una inflación que se maneja a los niveles de las grandes economías del mundo, porque la primera que se va afectada por la inflación es el propio Estados Unidos. Porque aunque hoy, por ejemplo, la gente ya no siente la guerra, la gente no está preocupada ya por cuánto están matando en Ucrania, ni cuántos rusos han muerto, pero los efectos, y la soya, los efectos de la guerra se están sintiendo de manera, podría decirse, muy dañina en las economías, especialmente la no productora como la nuestra, que tiene que importar petróleo, tiene que importar gas natural y también importa trigo, maíz, soya, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, este gobierno ha mantenido la economía bien, porque una cosa, Pablo, es, si fuéramos realistas, que el mundo estuviera bien. Cuando el mundo está bien por completo y tú eres que está mal, solo basta que tú hagas ajustes internos para que la cosa fluya, porque el que estaba mal eras tú. Claro. Pero cuando el mundo entero está mal, no importa los ajustes locales que tú hagas, tú vas a seguir siendo impactado porque todo está funcionando mal. Bien. Mal, no porque nadie quiera, Sí, sino porque hay factores externos no controlables. perfecto. Entonces, eso que está haciendo el presidente Leonel Fernández no es más que demagogia política y que no le luce a un hombre que gobernó 12 años el país. Pero te compro el argumento. Eso le luce a ellos de los tiempos de la vanguardia del pueblo, cuando el PLD quería... No, la oposición está haciendo su trabajo, que es... Sí, pero no puede ser irracional el trabajo, Pablo. No, el trabajo tiene que hacerlo ustedes, como hicieron esta semana, que le enviaron a todo el mundo la tasa de inflación de la época de Fernández. Que llegó en su momento a estar por encima así se hace en la democracia. Situaciones prácticamente normales, porque, pero está por ejemplo, tú hablabas ahorita, al presidente Fernández le tocó gobernar en el momento de crisis bancaria en el mundo 2008, pero gracias a las medidas que se tomaron en el gobierno de Hipólito Mejía, cuando la crisis bancaria de 2003, esa crisis bancaria del 2008 no afectó de manera tan contundente la economía dominicana. ¿Se le está yendo la mano al gobierno del PRM o se le fue la mano a la estrategia política del gobierno del PRM de subir un poquito a la Fuerza del Pueblo y a Leonel Fernández porque necesita equilibrarla con el PLD? De repente, en términos de partido, la Fuerza del Pueblo sigue muy por debajo del PLD, pero no así la figura del ex presidente Fernández.
no se le fue la mano, no va a tener que hacer algo. Tú asumes, ¿no? Yo no conocía esa estrategia, ahora me desayuno contigo. Lo que sí yo te puedo decir que el PLD y la Fuerza del Pueblo están luchando por un lejano segundo lugar. Están tratando los dos de posesionarse como la principal fuerza de oposición. Pero lo que nadie duda en ninguna encuesta ni en nada, de que el PRM es la principal fuerza política del país y que el líder político con mayor aceptación de cara a cualquier proceso es Luis Abinader. Muy bien, pero te tengo un bucapié. Ahora, hay que sí contestarle a las irracionalidades porque lo que hay una estrategia de la gente de Leonel Fernández que le han dicho que tiene que apurar el paso porque como van las cosas, el PRM ganaría fácil las elecciones y que él tiene que hacer una oposición más radical, más agresiva, lo cual yo lo vería bien desde la oposición, pero no debería ser una oposición irracional. Pero yo te tengo un buscapié porque nadie discute el liderazgo de Luis Abinader, un buen presidente en un mal momento, nadie discute el liderazgo del PRM, es el principal partido en todas las encuestas. Así Ahora es. en ninguna se vislumbra que se pueda ir en la primera vuelta. Entonces el PRM tiene un problema serio que yo quiero que tú me ayudes a entender. ¿Qué va a hacer el PRM con un PLD en verde Fernández y en morado Medina, que en una segunda vuelta fácilmente se van a entender por lógicas e históricas razones mejor entre ellos que con el PRM? Y para colmo, me dicen que ya no hay modificación constitucional. Lo que pasa es que tú estás confundiendo dos cosas. A ver. Una cosa es el posicionamiento partidario y otra cosa es el posicionamiento del candidato. El PRM sacó en las elecciones de 2020 un 48%. Lo que establecen los estrategas de campañas electorales es que para un partido ganar unas elecciones con el sistema nuestro, el partido debe estar sobre o en el 40%. No tiene que estar en el 50%, porque eso lo construye el candidato. El PRM ha estado en esas cifras, sobre el 40%. Ahora, la figura del presidente Luis Abinader, la valoración de Luis está sobre el 50%. Pero tú admites que si hay segunda vuelta, hay problema. Que ustedes tienen que apostar a la primera vuelta, óyeme, porque la situación se le va a poner sumamente difícil, porque peores reencuentros se han visto en la historia. Nosotros sí, se han visto peores, como tú lo has dicho, pero también te puedo advertir que muchas veces hay sueños que se convierten en pesadillas. Cuando tú hablas con un seguidor de Leonel Fernández, lo que te dice es, Leonel es demasiado líder para que el PLD insulte hablando de que podría apoyarlo. ¿Quién es Leonel para nosotros apoyarlo? ¿Quién es el PLD para que un líder como Leonel? Se llama May del Play. Mientras de otro lado dicen los PLDistas, y Leonel tiene partido para nosotros apoyarlo. Primero que ellos definan esas diferencias, pero mientras tanto nosotros vamos a seguir gobernando bien y yo estoy convencido que en un escenario de primera vuelta el pueblo sabrá apreciar en su justa dimensión este gobierno. Y si hubiese un escenario de segunda vuelta, tampoco tengo duda de que los dominicanos y dominicanas sensatas sabrán elegir el mejor gobierno. Muchísimas gracias. Hay líderes que son del pasado ya y se quedaron en el pasado. Palabras ha habido. Señor presidente de Indotel, vicepresidente del PRM, volveremos a encontrarnos quizás en diciembre. No, en diciembre no. Nos vamos a encontrar cuando sea una realidad lo que hemos conversado. Eso será pronto. Muchísimas gracias. Gracias, don Pablo. A sus órdenes.